Hola, hola, buen día, bienvenidos una vez más a otro episodio de A mis 30. El capítulo de hoy es bien emotivo, bien sentido, me lo tomé muy personal, por supuesto, y vamos a hablar de abuso infantil. Cómo las figuras de poder en los distintos ámbitos de la vida cotidiana son quienes pueden lastimar más la inocencia y la vulnerabilidad del niño. Y esto viene de todo lo que fue, por supuesto, este acontecimiento con el personaje Dalai Lama, ¿ya? Que es su nombre jerárquico, digamos, en la cultura y en la religión budista, así como el Papa, ¿ok? Donde este hombre tuvo una acción muy desagradable, muy perturbadora, muy enferma ante la inocencia de un niño y en público. Más allá de nuevamente materializar todo lo que sucedió, que ya lo sabemos y está en todas las redes sociales, me gustaría enfatizar que digamos que gracias, porque a todo hay que buscarle el aprendizaje, la ganancia. Gracias a este acontecimiento y gracias a las redes sociales y a lo viral que fue, nos dimos cuenta una vez más como civilización lo mal que están las cosas, lo mal que puede estar todo y lo mal que está todo, en el sentido de enfermedades mentales que pueden lastimar a el entorno y por supuesto a lo más vulnerable y lo más sagrado, que son los niños. Mi apreciación como profesional de la sexología con respecto al video es que si hay seres capaces de abusar públicamente, pues es porque tienen el poder e incluso experiencia de hacerlo a escondidas. Ver el lenguaje corporal es darse cuenta que el niño inicialmente se sorprende con la petición, pero no demora desde su inocencia en acceder. Y es cuando aquí los abusadores, seguramente personas más cercanas o admiradas, se aprovechan. Ahora, personas admiradas ¿por quién? Personas admiradas o queridas seguramente por sus padres. Y son ellos quienes suelen promover las típicas frases de saluda con un abrazo, dale un beso, y los niños se sienten incómodos al hacerlo y muchas veces lo dicen, pero no le creemos. Hay que creerle a los niños, hay que ser demasiados prevenidos porque la persona que más crees que la puede cuidar puede ser un abusador. Los padres debemos marcar límites y enseñar educación sexual. De nada te sirve inculcarles una creencia religiosa si corres el peligro en ella. Y aquí es cuando la doble moralidad hace las suyas. No quieres hablar de sexo, pero resulta que justo de esto es lo que se aprovechan las personas con poder. Hay que seguir educando a los niños, pero primero a las madres y padres. Y la justicia debe respetar el derecho superior del niño y no considerar que una disculpa es suficiente cuando ante los ojos del mundo es un abuso. El cuerpo siempre va a responder a la energía que te vibra, con que te vibra la otra persona. Y si nos vamos a recapitular la escena donde este niño es invitado junto a este hombre, el niño con mucha emoción y con mucho ánimo lo abraza, está confiado, tiene una entrega de cariño, de amor y de seguridad en ese momento, lo cual varía y va al otro polo y cambia por completo cuando este señor le solicita que le dé un beso, y un beso en la boca. Independientemente de cómo se manejen las culturas de cada país, no era un acto apropiado para hacerse.
Y por supuesto, la reacción del niño ya fue de rechazo, de rigidez, de no quiero estar cerca, de no quiero estar aquí, mientras estaba sujeto del brazo por este hombre. El resto es mucho más perturbador. Las risas, los aplausos, la solicitud, la cívica que tiene este hombre hacia este niño es totalmente perturbador. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque esto me llegó a mis entrañas. Porque esto, si bien no abrió heridas en mí, por supuesto que me conectó a experiencias personales. Y que me permito compartir un poco de ellas y algunas con detalles para que entendamos, para todo aquel que vea en algún tiempo esto o en este momento este video, entienda lo grave y lo vulnerable que se puede estar en una situación de abuso. Mi experiencia de abuso sexual fue cuando tenía 8 años. 8 años donde de repente estábamos al cuidado, mi hermana y yo, del hermano del que era esposo de mi mamá en ese momento. Un hombre que tenía aproximadamente entre 33 y 35 años, no recuerdo muy bien, pero sobre los 30, que tiene un hijo que tenía aproximadamente mi edad, 1 o 2 años menos que yo, y que tenía esposa. Este hombre, voy a contar puntualmente cómo empezó todo para que puedan entender y dimensionar que ese jueguito, que esa bromita de este señor, recordando que es un ser humano, no es alguien exaltado, es un ser humano que se disculpa porque fue una broma y porque él tiene esa tendencia a bromear. Por eso yo creo que me llegó tanto, porque eso no son bromas, hay una intención de base. Y el abusador, yo me he interesado en poder analizar el comportamiento estándar de un abusador sexual, por lo mismo de mis experiencias, de personas cercanas a mí, muy cercanas a mí, amistades, familia, conocidos, tanto hombres como mujeres. Y todo empieza por un juego. Recuerdo que dejamos a mi hermana, este hombre y yo dejamos a mi hermana en su clase o en su compartir de Boy Scout. Yo no pertenecía a los Boy Scouts. Nos fuimos a la casa y obviamente era un hombre muy cariñoso, de mucha confianza. Ya teníamos 3 o 4 años conociéndolo y compartiendo con él, pero él estuvo una temporada viviendo en mi casa. Mi mamá trabajando, el esposo de mi mamá trabajaba, mi hermana en sus clases y yo me voy sola con él a la casa. No era algo fuera de lo normal, no era algo inesperado. Pero era el día que él decidió lastimarme, desconectarme de la inocencia. Volvimos a la casa, estábamos viendo caricaturas en el cuarto de mi mamá porque era el único televisor que había, y obviamente habitación, cama, tele, y él y yo solos. Él empezó a hacerme cosquillas, a jugar conmigo, a hacerme cosquillas. Y las cosquillas normalmente en los piececitos, en las axilas, en las costillas. Pero de repente empezó a tocar el resto de mi cuerpo. Tengo una noción muy clara y muy actualizada de ese momento, porque esas cosas te marcan. Esas cosas, aunque trabajes el hecho de perdonar, te marcan.
Y él empezó a hacerme cosquillas, cosquillas, cosquillas y de repente empezó a tocar otras partes de mi cuerpo. Empezó a tocar mis pechos, empezó a tocar mis glúteos, empezó a tocar mis piernas, empezó a tocar mi vulva. Todo encima de la ropa y con cosquillas porque era algo de cosquillas. Yo era una niña, pero afortunadamente siempre he sido muy despierta, muy consciente de mi cuerpo, de mi instinto, muy consciente de mi instinto. Y en ese momento que yo veo que él reiteradamente pasa por mis zonas erógenas, mis zonas genitales, yo dije, esto no está bien. Y naturalmente sentí un rechazo y ya no me estaba disfrutando, ya nada me daba cosquillas y me decía, me dije en ese momento, estoy sola. Fue un momento de gran desolación. Fue un momento de decir, no tengo cómo correr, no tengo a dónde ir, no tengo cómo gritar, no sé cómo la gente va a reaccionar, me van a escuchar, él me puede hacer algo peor. Todas esas cositas pasaron por la mente de esa niña de 8 años. Ya no me sentía cómoda, ya no estaba bien y le dije, ya no quiero más, mucha risa. Pero mi mente ya estaba maquinando en cómo huir. Mi deseo era irme de esa casa, mi deseo era salir, mi deseo era tocar a la puerta a mi vecina, una señora de 60 años, para que me rescatara. Porque me sentía con un depredador, me sentía con alguien que me iba a lastimar. Posterior a eso, él quita las caricaturas y pone novelas o teleseries. Y aparece una escena de un beso. Y él me dice, mira, ellos son novios y se besan. Tú y yo podemos ser novios y nos podemos besar. Pero eso es un secreto. No se lo podemos contar a nadie. Y me empezó a besar en la boca. En ese momento yo no dejé de sentir mi cuerpo, no sentía mi cuerpo. En ese momento sabía que eso estaba muy mal y que no iba a terminar bien y que tenía que hacer algo. No sé cómo, pero tenía que hacer algo. Me conmueve porque recuerdo a esa niña allí, sola, vulnerable. Recuerdo a ese hombre sin ningún tipo de miedo, de pesar ni de inseguridad de lo que él estaba haciendo. Era un lobo que me estaba atacando. Era un animal que me estaba acechando. Y mientras él me besaba y me besaba, yo pensaba, si yo dejo que él me bese, él quizás se va a cansar y va a parar y ya esto se va a acabar y se hace la hora para que él se vaya y busque a mi hermana y ya no voy a estar sola. Pero mi cuerpo no tenía ni una pizca de fuerza para empujarlo, para patearlo, para gritar. Yo estaba totalmente desvalida, totalmente mi cuerpo adormecido.
sabiendo que eso estaba mal. Aunque nunca me lo hubieran enseñado. Porque eso sí, en mi casa nunca se habló de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de los genitales, de las relaciones sexuales. Nunca se habló de nada de eso. Nunca se dijo una palabra. Ni siquiera mi hermana, que era mayor que yo. Pero mi cuerpo, mi energía generaba tanto rechazo y tanto miedo, porque no es algo natural. Y te da miedo cuando sabes que no es algo natural, cuando tu instinto primitivo te dice, corre, sálvate. Y por eso cuando ese niño quería soltarse, yo supe que sentía él. Yo sé que se sintió estar en ese lugar. Yo sé que es estar solo, aunque hayan gente alrededor. Porque este hombre que me abusó, lo hacía. Estando mi mamá en la cocina, estando el esposo y mi mamá en la sala, en la noche cuando todos dormían. Y no sabes cómo actuar porque no te enseñan a decir grita, cuéntame, golpea, sal corriendo. Nadie te lo enseña. A mí no me lo enseñaron. Y evidentemente 30 años después, a este niño tampoco le enseñaron a gritar y a soltarse y a decir, esto no está bien, esto no me gusta, esto no lo quiero. 30 años después, públicamente, una situación de abuso, y aún no enseñamos a los niños a defenderse de situaciones que no se siente bien, que no es cómodo y que no es correcto, que es un abuso. Y todo muchas veces empieza con un juego. Por mi memoria de niña no recuerdo si eso pasó por años, si eso pasó por meses, si eso pasó por días o por semanas. No lo recuerdo. Solo sé que para mí fue demasiado hasta un día que decidí tomar todo el valor del mundo, y una de esas noches que este hombre entró a la habitación, lo saqué a patadas. Lo empujé, yo dormía en una litera en la parte de arriba, y lo saqué a patadas y nunca más. Recuerdo, según mi memoria, que al poco tiempo se fue. Sin embargo, 3 años después pasó una noche por casualidad en la casa. Yo ya tenía 11 años y entró a mi habitación, ya yo dormía sola, y entró a mi habitación y me besó nuevamente. Y la sensación fue la misma. Mi mamá en la habitación de al lado, mi hermana en la habitación del frente, y él y yo allí solos. Y él besándome. En esa oportunidad sí le dije a mi hermana, salí corriendo cuando él entró al baño en un momento, y le conté a mi hermana y le dije, pasó esto. ¿Segura? Sí, pasó esto. Mi hermana tenía como 14, 15 años. Vamos a decirle a mi mamá, pero todo era como que calladito, como que, ¿será que me creen, no me creen? Qué miedo, qué susto, es alguien grande, es alguien que puede más que yo, es alguien que le van a creer más que a mí. Y debemos confiar en los niños porque son inocentes, porque son lo más conectado y cercano a Dios que existe en esta tierra. ¿Cómo van a mentir? Eduquémonos a los niños para que no mientan y para que les podamos creer en todo.
Mi mamá se acercó, mi hermana llamó a mi mamá, todo calladito. Mi mamá se acercó al cuarto, ¿qué pasó? Y yo le dije, este hombre me besó. Segura, pero no será un beso tierno, de cariño, paternal. Y yo, no, me besó, me dejó toda la boca llena de saliva, me abrió la boca, ¿ok? Pero ¿estás segura? Y una vez más, me sentí desolada. Porque no nos educan para esta realidad. A mi mamá tampoco la educaron para decir, ¿y qué hago? ¿Qué hago ante esta situación de abuso a mi hija o esta posibilidad de abuso ante mi hija? No hubo escándalo, no hubo reclamo, no hubo nada, solamente fuimos al cuarto de ella a dormir, mi hermana y yo. Y la mañana siguiente yo era la que primero salía a clases, y me lo encuentro en la sala, él despierto. Yo me había duchado, vestido, todo en el baño, porque obviamente en cualquier momento ese hombre me podía atacar. Y cuando salí era inevitable encontrármelo en el living y me dijo, chao muñequita. Quisiera decir que esto fue la única situación de abuso que tuve en mi etapa preadolescente y adolescente, pero no fue así. Sucedieron un par de cosas más con gente de igual manera muy cercana, y eso te cambia la vida. A los 8 años yo ya no me comportaba como una niña de 8 años, porque ya sabía que eran sentir cosas cuando te tocaban la vagina. Pierdes la inocencia porque tú dices, tienes que estar cuidada de todo tu entorno que te puede hacer daño. Empieza una psicosis de que no puedes dormir bien porque alguien puede entrar en tu habitación. Y así, sucesivamente, uno va creciendo y pierdes la inocencia. Agradezco este acontecimiento y lo lamento muchísimo por ese niño, pero agradezco tanto este acontecimiento para que tantas personas que ven todas las redes sociales, tantos padres y familiares y amigos que ven las redes sociales, aprendan gracias a los tantos terapeutas y psicólogos que están hablando de este caso, y personas como yo o como tantos más aprendan a reconocer a un abusador. Enseñen a los niños de su alrededor a reconocer a un abusador. Los juegos entre adultos y niños no deben ser sexualizados bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Para poder relajarme un poquito, quiero que escuchen ahora bien, y me tocó terminar el programa desde acá, desde mi espacio de trabajo, y el mensaje es uno: es concientizar, educar y romper todas esas cadenas que nos atan a estos traumas que nos dejan situaciones como las que les comenté, y situaciones como las que las mujeres que van a escuchar a continuación nos relatan. Consejos y experiencias que nos hacen ver que el depredador de repente puede estar muy cerca y con una vestimenta de oveja. Es mi deseo que podamos unirnos en voz, aunque no tengamos hijos, que a todo nuestro alrededor estemos atentas, alertas, pendientes, y que no nos dé miedo hablar y decir a nuestra amiga, a nuestro familiar, a nuestros vecinos: mira, hay una situación rara allí que veo.
Puede que pierdas amistad y pierdas gente en el camino, pero nada más satisfactorio que hablar cuando tu instinto te dice, aquí pasa algo. Y a ti, que aunque seas adulto, hay un niño interior que nunca va a dejar de existir y sufriste por estos traumas, por estas experiencias desagradables, te abrazo y te digo, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. No fuiste culpable de lo que te pasó. Ya eres grande, ya eres adulto, ya eso pasó. A ese niño interior que todos tenemos y como una de esas experiencias que vamos a escuchar, te desfragmentaron en 1000 pedazos, recomponte, poquito a poco. Fue parte de la vida, del aprendizaje, de lo que te tocó vivir. Te abrazo, te quiero a ti, niño interior, como así yo me lo digo a mí misma, cuando siento pena, cuando mi niño interior llora por cualquier circunstancia. Si tú fuiste abusado o abusada, vuelve a tu niño interior y abrázalo y abrázala, porque no tiene la culpa y porque hoy día tienes el conocimiento del dolor, el miedo y la desolación que sentí. Será hasta un próximo capítulo de A mis 30 y los dejo allí con esas experiencias y con esos consejos de madre que nunca estarán de más. Buenas noches. Bien, y me tocó terminar el programa desde acá, desde mi espacio de trabajo. Y el mensaje es uno, es concientizar, educar y romper todas esas cadenas que nos atan a estos traumas que nos dejan situaciones como las que les comenté y situaciones como las que las mujeres que van a escuchar a continuación nos relatan. Consejos y experiencias que nos hacen ver que el depredador de repente puede estar muy cerca y con una vestimenta de oveja. Es mi deseo que podamos unirnos en voz, aunque no tengamos hijos, que a todo nuestro alrededor estemos atentas, alertas, pendientes y que no nos dé miedo hablar y decir a nuestra amiga, a nuestro familiar, a nuestros vecinos, mira, hay una situación rara allí que veo. Puede que pierdas amistad y pierdas gente en el camino, pero nada más satisfactorio que hablar cuando tu instinto te dice, aquí pasa algo. Y a ti, que aunque seas adulto, hay un niño interior que nunca va a dejar de existir y sufriste por estos traumas, por estas experiencias desagradables, te abrazo y te digo, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. No fuiste culpable de lo que te pasó. Ya eres grande, ya eres adulto, ya eso pasó. A ese niño interior que todos tenemos y como una de esas experiencias que vamos a escuchar, te desfragmentaron en 1000 pedazos, recomponte, poquito a poco. Fue parte de la vida, del aprendizaje, de lo que te tocó vivir. Te abrazo, te quiero a ti, niño interior, como así yo me lo digo a mí misma, cuando siento pena, cuando mi niño interior llora por cualquier circunstancia. Si tú fuiste abusado o abusada, vuelve a tu niño interior y abrázalo y abrázala,
porque no tiene la culpa y porque hoy día tienes el conocimiento del dolor, el miedo y la desolación que sentí. Será hasta un próximo capítulo de A mis 30 y los dejo allí con esas experiencias y con esos consejos de madre que nunca estarán de más. Buenas noches. Como madre, creo que también es muy difícil cuando se es madre y se ha vivido durante años, o aunque haya sido solo una vez, cuando se ha vivido un abuso sexual y se es madre, es algo que nos persigue día y noche. Nos volvemos totalmente desconfiadas de todas las personas y desconfiamos incluso del padre o los padres de nuestros hijos. Es tremendamente difícil. Yo creo que no podría dar un consejo distinto al que da la mayoría de las personas a madres y padres, que prestemos muchísima atención a nuestros hijos. Los niños no mienten, si bien hay muy pocos casos en los que un niño miente en una situación como esa, es dado a que algún adulto lo ha llevado a mentir. Pero los niños en esos casos no mienten. Hay que escuchar a nuestros niños y no obligarlos a besar, a saludar, a abrazar, ni a estar con nadie que no quieran estar, sean estos familiares o no. Porque el 80% de los abusos sexuales se llevan a cabo o se cometen justamente con los familiares más cercanos y en el ámbito de la familia. Como mamá me da mucha tristeza e impotencia que el niño haya pasado por esta situación y tantos otros la sigan viviendo día a día. Me pregunto, ¿en serio tenemos que esperar un acto público para creer que esto está pasando? Y aún así, siendo público, ¿por qué no se han tomado las medidas necesarias? Es aquí cuando los niños e incluso los padres temen en hacer denuncias porque el sistema no apoya, no cree. En cada familia, lamentablemente, hay al menos una persona que hoy día tiene una experiencia desagradable. Como mamá aprendí que para ser educada no hay que saludar con un beso o un abrazo. Leo mucho el lenguaje corporal de mi hija y el mío, porque los padres también tenemos esa intuición. Debemos escucharla y no hacer la vista gorda. Tal vez no seamos propiamente culpables de las cosas que le van a suceder a nuestros hijos, pero sí muy responsable cuando no establecemos prioridades en la educación de ellos por errores de concepto o por creer que no están en edad de aprender a cuidarse. Hay que darle la confianza para que hablen, tener escucha activa, para que no se sientan amenazados con nuestra reacción, creerles, darle ese espacio para comunicarnos, para hablar, porque después lo podemos lamentar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fran Yuri, por abrir un espacio. Gracias por invitarme. Les voy a contar brevemente mi historia. Estaba yo en 5º año ya para finalizar y había un profesor súper agradable. Siempre fue bien agradable, atento con todas, incluso hasta con los hombres. Pero sabíamos o se decía que él acosaba a las chicas. Yo de verdad nunca lo vi al principio así que fue como todo un chisme, pero a medida que iba pasando el tiempo y que me gradué, él me empezó a escribir más seguido, cosa que yo dije, bueno, quiero mantener comunicación con su gente, con su promoción, porque él era el orientador en ese entonces en mi colegio. Después de un tiempo él empezó a mandarme notas de blog de notas o páginas donde había cuentos eróticos, y así sucesivamente, hasta que un día me invitó a comer un helado. Muy inocente yo le acepté la comunicación y empezó a surgir conversaciones más incómodas y más intensas, acosándome de una manera sexual para cometer lo que quería hacer, pues cometer el delito. Eso pasó, yo tenía 16 años aproximadamente, y bueno, el que menos se lo espera es el acosador y el depredador.
Abusada por mi propio padre desde los 3 años de edad hasta el día que cumplí 14. Me desarrollé a los 12 años de edad, así que estuve 2 años viviendo, creo que al máximo potenciar el terror que ella vivía debido a mis pensamientos de poder quedar embarazada de mi propio padre. No le deseo eso a nadie. Un niño que es abusado es un niño al que se le fragmenta su alma en millones de pedazos que deben quedar esparcidos en todas las líneas de tiempo y vidas que podamos vivir. Y creo que debe ser increíblemente difícil volver a recobrar todos esos fragmentos para recomponer esa alma.